¿Quieres aprender cómo cambiar el idioma en Crunchyroll? Pues quédate en este video y aprende cómo hacerlo. Lo primero que tendremos que hacer sería encontrar nuestra aplicación. Si todavía no la tenemos descargada, pues simplemente nos tendremos que ir a nuestra aplicación de la Play Store. Y una vez que estemos aquí, pues simplemente en el apartado de arriba tendríamos que buscar Crunchyroll. Y una vez aquí, pues simplemente vamos a darle aquí en abrir o descargar. En mi caso tengo que darle en abrir porque ya la tengo descargada. Una vez aquí estemos entrando en nuestra aplicación de Crunchyroll, pues simplemente vamos a tener que esperar a que termine de cargar toda la interfaz y vamos a ver que aparecen todos los animes que podremos ver, y en la parte de abajo aparece inicio, mi lista, explorar, simulcast y también aparece el icono de la aplicación. Pues simplemente allí le tendremos que dar, que es el apartado de cuentas. Le damos un clic allí y una vez le hayamos dado allí, pues simplemente vamos a ver que aparece en mi cuenta y abajo también aparece preferencias. Justamente en este apartado es donde deberíamos estar para poder cambiar el idioma. Aparece idioma del audio. Este es el idioma con el que vamos a escuchar los animes. Así que simplemente le vamos a dar un clic allí y vamos a ver que podemos escucharlo en japonés, que sería el idioma nativo. También lo podemos escuchar en español, en inglés y en todos estos idiomas que aparecen aquí. Y si lo que quieres cambiar es el idioma de los subtítulos, pues simplemente en la opción que está abajo, que aparece subtítulos, idioma, le tendríamos que dar allí y están los subtítulos en español, en inglés y en todos los demás idiomas. Y simplemente basta con seleccionarlo y ya se estaría cambiando nuestro idioma aquí en nuestra aplicación de Crunchyroll. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funciona el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.